Buenas tardes, buenos días. Esta es la sesión 28 y esta sesión 28 es un resumen de todo el curso, tal cual. Todo lo que hemos visto en una sola sesión de media hora. ¿Ok? Que esta acordeón no te dé malas ideas para tu examen de AT1 final. Entonces es un resumen. Vamos a hablar de todo lo que hemos visto en el curso con una novedad que es ahora a la luz del hombre. Lo que hicimos todo el curso fue al revés, a la luz de Dios para tratar de explicar quién es el hombre. Ahora es a la luz del hombre, conociendo la explicación anterior. ¿Ok? Entonces es un resumen de quién es ese hombre, cómo vive, cómo habla, cómo obra. Aquí la interpelación es, ¿me podrás decir cuál es la definición de hombre? ¿Cuál es la definición de hombre de la antropología teológica? O sea, de todo el curso que fue sobre antropología teológica, o sea, el hombre a la luz de Dios, ¿qué es el hombre? Te pregunto. Y tendrás que responder con dos palabras. Yo creo que ya lo puedes hacer, ¿no? Y es esta. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Todavía mejor dicho y más poderoso, es decir, que es persona en relación. Persona implica la imagen y semejanza, inteligencia y voluntad. Y está en relación con Dios y con los demás. Eso lo hemos explicado muchas veces. Todavía mejor decir que es hijo de Dios, porque incluye todo lo anterior. Es hijo de Dios porque es imagen y semejanza a Dios, por eso puede ser su hijo. Al ser hijo, es una persona en relación con su Padre Dios y con los demás hombres, sus hermanos. Entonces, esto será casi casi la mejor definición. Es hijo de Dios. Habría que precisarlo un poquito más, porque también son hijos de Dios los ángeles. En el curso vimos ser, vivir, hablar, obrar. Hemos dicho esto mil veces. Vamos a hablar ahorita, o lo primero que vimos en el curso fue qué es la teología y le explicamos. Van a algunas ideas sencillas. Aquí dijimos que la persona o el hombre tiene capacidad de conocer. Puedo conocer cosas realmente y tengo un deseo de conocer esas cosas. La inteligencia incluye un deseo de conocer las cosas. Busco la verdad. ¿Qué verdad? La única verdad. Solamente hay una única verdad a la que me aproximo de muchas maneras. De la teología, de la filosofía, de las ciencias experimentales, de la medicina, de lo que tú quieras. Es una única verdad que tiene que ver con quién es Dios, quién es el mundo, quién es el hombre, a la que me acerco. Si tengo inteligencia, esa inteligencia opera y tiene dos maneras de funcionar: a través de la intuición, que es conocer de golpe la esencia de las cosas. Eso le llaman también algunos filósofos, Santo Tomás así le llama entendimiento. Y luego de la razón, que tiene que ver con el raciocinio, que es el discurso para llegar a una verdad nueva. Cuando hablamos de los silogismos, los poníamos en el raciocinio. Entonces el hombre tiene inteligencia con estas dos posibilidades de conocer o con estos dos procesos para conocer. Ese hombre puede cultivar virtudes intelectuales, lo vimos en la primera sesión de todas. Tenías ahí, por ejemplo, la de los primeros principios, la ciencia, la sabiduría, los primeros principios del obrar, que era la sindéresis, el arte, etcétera. Aquí el video de Sherlock Holmes nos ayudó para explicar eso. Luego empezamos a hablar del ser del hombre, fue lo que más le dedicamos en el curso. AT1, el temario, se acababa aquí, en el ser del hombre. La segunda sesión fue El hombre es capaz de Dios. Ahí te acordarás, vimos Los Miserables del Botapelota, que fue el mejor ejercicio de todos. Y aquí la idea interesante es que el hombre, por naturaleza y por vocación, es un ser religioso. Porque tengo inteligencia y tengo voluntad, busco las causas y busco las causas últimas. Y la última causa es Dios. Por lo tanto, soy un ser religioso por naturaleza. También por vocación, porque Dios me va llamando y llama a cada hombre en particular. Ese hombre está creado en relación con Dios, con sus papás, con los demás hombres en la sociedad en la que se inscribe. Entonces estoy llamado a la comunión personal. Estoy realmente en comunión personal con los demás, con Dios y con los demás, pero llamado a ser feliz ahí, en la perfección de esa comunión, si tú quieres. El hombre se realiza en la entrega y en el recibir a los demás y a Dios. Todos somos felices ahí. Amo a mi mujer, amo a mis hijos, amo a mis amigos, amo a Dios.
¿no? Es lo que me da felicidad. Y todo el dinero va para allá, va para mi mujer, va para mis hijos y va para el culto a Dios. Ese hombre que puede conocer y puede querer es capaz de hablar de Dios, ¿no? Si conozco, ordinariamente el conocimiento se puede traducir en palabras. Para los antiguos era como lineal, ¿no? Es decir, yo conozco y hablo como conozco y hablando conozco. Para el moderno ya es distinto, pero es verdad que lo que yo bien conozco, bien lo puedo explicar. Y ese hombre se entiende en su relación con Dios hacia arriba. Soy grande porque estoy relacionado con Dios y no soy grande porque me relaciono hacia abajo, sino hacia arriba. Hablamos de la revelación y su transmisión. Aquí fue todo el tema de la tradición de las escrituras. Ahí los ejercicios fueron la poesía de Santa Teresa, la interpretación de la Biblia, ¿no? Sobre qué significaba evitar la ocasión de pecado, y la parábola esa que explicamos. Y del hombre, lo que podemos decir que es un hombre que es capaz de conocer, ya dijimos, pero también es capaz de conocer la revelación de Dios. Y soy capaz de conocerla porque Dios me habla en mi lenguaje, de manera que yo le entienda. Si no, no podría conocerla. Dios no se le revela a los gusanos, porque los gusanos no pueden entender a Dios. Tendría que hablarles en su lenguaje gusanil, que no existe, porque no tiene inteligencia, ¿no? El hombre sí lo puede entender. Dios lo hizo inteligente para que entienda, de hecho, la revelación de Dios. Y yo lo entiendo porque Dios me habla en mi lenguaje. Y lo entiendo de manera perfecta cuando lo veo a Él hecho hombre, a Cristo. Porque yo soy un ser personal y conozco lo personal mejor. Entonces, viendo quién es Dios, cómo actúa, cómo habla, cómo quiere, lo entiendo. Y eso lo entiendo en Cristo, que es la plenitud de la revelación. Luego hablamos de la fe, que es la respuesta a esa revelación. Y Dios se me revela, lo que Dios propone al hombre es un plan salvador que implica que puedas vivir para Dios en la misma vida de Dios y el hombre le responde con la fe. La fe dijimos que no es una respuesta puramente intelectual, entiendo lo que dices y no me afecta, sino es una respuesta personal. Me propones vivir en intimidad contigo y eso implica una respuesta total, inteligencia, voluntad, afectos, vida contigo. Es lo mismo cuando te casas, es decir, tú respondes a ese ofrecimiento de esa otra persona con toda tu vida. Y le vas a decir en el matrimonio, si uno se casa y ama realmente a esa persona y por eso se casa, para toda la vida siendo fiel y abierto a la vida. Es decir, la entrega de otra persona exige una respuesta personal de ese tamaño, igual a fe. No es solo intelectual. Aquí vimos el rito y en clase alguno brincó. Luego ya empezamos a hablar de Dios, del Dios uno. Y el hombre es una criatura, es decir, yo no me doy el ser a mí mismo, yo no me creo a mí mismo, yo recibo el don del ser y de la vida de Dios, ¿no? De un Dios que es sabio y que es amor. Me doy cuenta que es sabio porque me hace un ser inteligente en un mundo ordenado que puedo entender. Y por otro lado es amor porque me doy cuenta que busca mi bien. Todo lo que tengo es gratis y es un regalo de Dios y eso implica amor de Dios siempre. Y bueno, esa criatura pues está abierta a la relación con Dios siempre. Y luego hablamos del Dios trino, ¿no? El hombre efectivamente está en relación con Dios, con un Dios ser personal, pero es un Dios que es tripersonal. Eh, y por lo tanto, mm, puede conocer a ese Padre, puede estar unido al Hijo y funcionar como Hijo, y puede tener la vida del Hijo que se llama el Espíritu Santo. Es un ser personal en tres personas. Y el hombre se relaciona con un Dios así. No nada más es un Dios uno superpoderoso lejos de mí, sino que es un Dios cercano del que vivo la vida, ¿no? Aquí hablamos de la Trinidad, lo explicamos con unos dibujitos, a lo mejor. Luego hablamos de que es un Dios todopoderoso y que es creador. Y es un Dios que nos crea porque quiere, y el hombre pues recibe ese don de Dios libremente crea, libremente regala, con sabiduría y con amor, no hace las cosas al aventón, sino todo tiene un sentido. Y además yo me sé creado y me sé cuidado, que tiene que ver con la providencia de Dios.
Dios está pendiente de sus criaturas y está pendiente de mí. El hombre se sabe querido por Dios, creado por Dios, amado por Dios y cuidado por Dios. Allí vimos el video de José Villela y el de Creation, que habla sobre Darwin, que estaba padre. Luego hablamos ya de la creación concreta, cielo y tierra, y ese hombre se entiende en su mundo. Es decir, el hombre es espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado. Si digo cuerpo, digo mundo. Y yo soy feliz en este mundo y me muevo en este mundo y es un mundo adecuado a mí. Y ahí me realizo. Es más, cuidando ese mundo me realizo como hombre. Dios me dio ese mandamiento. Entonces el hombre se entiende en el mundo. Y el mundo no nada más es la Tierra, el planeta Tierra, sino también es el sistema solar y la galaxia. Ese es mi mundo. Ese mundo no lo creé yo no lo inventé, estaba ahí y era para mí. Y yo estoy ahí en ese mundo. Por lo tanto, es un don para el hombre. Y el hombre le toca cuidarlo y regresárselo a Dios. Ahí hablamos de los ángeles custodios. Dijimos que el mundo del hombre también se roza o tiene relación con el mundo angélico, porque Dios así lo ha querido. Hablamos del hombre, esta fue la presentación más importante. Y dijimos que es hombre es imagen y semejanza de Dios, ya lo hemos dicho, en eso radica su dignidad, que cuando Dios crea al hombre está viendo a su Hijo, a Jesucristo, y a la vez está creando al hombre, por decirlo de alguna manera, o está pensando en crear al hombre. Cristo es el ejemplar del hombre. El hombre es una criatura personal porque conoce y ama, por lo tanto se realiza en ese conocimiento y en ese amor. Ese hombre se entiende en relación con otros hombres, con mi familia y con mi ciudad, si tú quieres. Forma una unidad con los demás hombres. Por lo tanto, solamente soy feliz en relación con todos. Todos me importan o me deberán importar. Soy un hombre que tengo espíritu y cuerpo. Soy un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado, como lo dijimos. Y es importante lo corporal, igual que es importante lo espiritual, porque todo tiene que ver con el hombre. El hombre es un ser sexuado, dijimos, existe como varón o como mujer, con células masculinas o femeninas, eso es biológico y es así, tal cual. Otra cosa es que una inclinación en ese terreno pueda cambiarse de alguna manera, pero las células son XY o no. Es decir, son masculinas o son femeninas. Entonces, en ese sentido es sexuado. Y lo sexuado está orientado al darse al otro, al amor, a final de cuentas. Y habla de riqueza. Un hombre tiene ciertas cualidades y la mujer tiene otras. Y juntos forman una única carne, si tú quieres, más rica, con lo femenino y con lo masculino. Ese hombre fue creado en un estado de santidad originaria que Adán y Eva perderán. Pero originariamente el hombre estaba en amistad con Dios. Esto es importantísimo. Es decir, el hombre fue creado bueno siempre, desde el inicio. Aquí vimos una actividad que eran los The Walking Dead, para hablar un poquito del alma humana. Luego hablamos de la caída, que es el pecado original. Entonces, ese hombre creado bueno es curioso, sabiendo que es feliz en su relación con Dios y con los demás, en este caso nada más Eva, quiere conseguir su fin aparte. Será tentado por el diablo, vendrá el pecado original, y el pecado original lo que significa es yo me doy mi fin, ¿no? Y voy en contra de mi esencia propia, que es amar a Dios y amar a los demás. Entonces abusa de su libertad. Hace ratito explicamos que fue la libertad y desde entonces el hombre tiene su naturaleza herida y caída y se transmite con la generación. Cada hombre humano en naturaleza recibe una naturaleza herida, porque en Adán y Eva estaban todo el género humano. De alguna manera tenían que ver con la configuración de la naturaleza humana, ¿no? Ese hombre caído tendrá esperanza. Vendrá el protoevangelio, Dios le promete un redentor. Aquí vimos el video de la Bella y la Bestia. Hablamos de Jesús, de los nombres, cuatro nombres, Jesús, Cristo, Hijo de Dios y el otro no me acuerdo. Y ese hombre solamente puede ser salvado por Jesucristo. Bueno, vimos Gollum, que tenía que ver como el nombre, qué significa el nombre, la esencia de la persona. Empezamos a hablar de Jesucristo y hablamos de su concepción. Y aquí, desde el punto de vista del hombre, lo que hay que decir es que el ser humano tendrá dos mamás. Su mamá biológica, si tú quieres, que es nuestra mamá, la de cada uno, y luego la Virgen, que es madre. Si es madre de Jesús, y la iglesia va a ser Jesús y sus cristianos, luego la Virgen va a ser madre de todos los hombres. Aquí vimos el video de Escoto para hablar de la asunción
y de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Empezamos a hablar de los misterios de la vida de Cristo. Aquí lo interesante para el hombre, desde el punto de vista del hombre, es que yo puedo vivir la vida de Cristo en la medida en que estoy unido a Él en los sacramentos, en la misa. Y luego, sobre todo, me puedo unir a Él en el trabajo ordinario y profesional. Y ahí encuentro a Dios, y ahí me realizo, y ahí lo regalo a Dios, y se lo doy a los demás, y sirvo a los demás. Y entonces ahí me hago santo. ¿En qué sentido santo? En que santo significa el que ama a Dios. Con mi trabajo estoy amando a Dios y estoy amando a los demás. Y el que ama a los demás ama a Dios. Aquí hicimos una actividad súper como desordenada que fue Giotto, que era ver escenas de la vida de Cristo e identificarlas. Seguimos hablando de la vida de Cristo, hablamos de la crucifixión y el descenso a los infiernos. Aquí lo interesante es el hombre que está llamado a vivir la vida de Cristo, pues está llamado a cargar con la cruz de Cristo. Si es Cristo, pues le toca la cruz, ¿no? Y en la cruz el hombre se sabe hijo de Dios, porque ahí es donde entrega su vida al Padre por los demás. Entonces, realmente la vida del cristiano es una vida de cruz. El trabajo es cruz. Le ofrezco a Dios eso y lo hago por servicio a los demás. Y así todo, en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, ¿no? El hombre es auténtico hijo de Dios cuando está en la cruz, clavado en la cruz con Cristo. Aquí vimos un video de la pasión de Gibson. Luego hablamos de los misterios de la resurrección y la ascensión. Aquí lo interesante es que este hombre que va a morir, todos nos vamos a morir, del que se va a descomponer ese cuerpo, al final de los tiempos resucitará. Porque Cristo resucitó, el hombre resucitará. Entonces, este hombre que tiene un alma espiritual que no puede morir ya, que sí tiene un inicio pero no puede morir, es inmortal, volverá a unirse a su cuerpo, volverá a ser hombre, porque hombre es espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado. El alma sola no es hombre. Entonces aquí Jesucristo y Dios lo planea muy bien, que haya resurrección de los muertos, de alguna manera es exigencia del hombre. Mi alma pide su cuerpo, y va a ser mi mismo cuerpo, pero glorioso. Bueno, aquí veamos de Narnia, fue el ejercicio. Después hablamos de Jesucristo juez, hablamos de que el hombre al morir tiene dos juicios, el juicio particular, el juicio final, y el que juzga es Jesucristo. ¿Me amaste o no me amaste? Y si me amaste, ¿amaste a los demás o no? Y ahí el hombre pues no se puede ocultar y va a decir al Señor, sí Señor, o como el ladrón que está crucificado con Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Soy malo, fui malo, acuérdate de mí. Ojalá nos muramos con esas palabras. Señor, acuérdate de mí. Y que el Señor nos diga como a ese ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bueno, el hombre se encontrará con Cristo. Luego hablamos de la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad que fue el Espíritu Santo. Ya lo interesante es que ese hombre, cuando es configurado en el bautismo como hijo de Dios, puede recibir la vida del Espíritu. Cristo significa el que está ungido por el Espíritu, el cristiano en el bautismo es ungido por el Espíritu, vive la vida del Espíritu. Y el Espíritu es amor, es el amor entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu lo que hace es que el hombre pueda obrar con amor, amor a Dios y amor a los demás. Ahí hablamos de Star Wars, super malo la actividad. Luego empezamos a hablar de la iglesia, siempre que se habla del Espíritu se habla de la iglesia, y dijimos que la iglesia es pueblo, cuerpo, templo. Pueblo del Padre, es decir, el hombre se entiende en un pueblo. Yo me entiendo como mexicano, si tú quieres. Yo me entiendo como cristiano en el pueblo de Dios, el pueblo del Padre, que tiene una ley, que tiene un líder, que tiene una manera de entrar a ese pueblo, que tiene una manera de funcionar, que tiene unos ministros. Todo eso está en la iglesia. La iglesia también se entiende como cuerpo de Cristo y es muy buena imagen. ¿Qué es la iglesia? Cristo y sus cristianos. Cristo la cabeza y los cristianos su cuerpo. Y realmente en la iglesia sigue estando Cristo, sobre todo en la Eucaristía. Y luego es templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el cristiano? El en donde habita el Espíritu. Pueblo del Padre, cuerpo del Hijo, templo del Espíritu. Ese hombre también se inserta en una iglesia que tiene unas características peculiares y que él de alguna manera participa de esas características. Se inserta en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es una, es decir, el pueblo es uno, Cristo y sus cristianos, con una alma, que es el Espíritu, un único pueblo que se dirige al Padre. Es la única vía de salvación que conoce el hombre, revelada por Dios. Es católica porque tiene todos los elementos salvadores, todos los sacramentos, todo el credo,
todo el gobierno de los apóstoles. Siempre están esas tres cosas en la Iglesia Católica: fe, sacramentos y Pedro y los apóstoles. Es apostólica porque cree lo que creyeron los apóstoles y sigue gobernada por los apóstoles. Ya hablamos de la comunión de los santos y ahí pusimos algún videíto. No fue el de Cadetes de Linares, sino fue uno de John Wick. Y cuando hablamos de la Iglesia Una Santa Católica y Apostólica, vimos el video de Tucker. En esa iglesia la Virgen María tiene un papel relevante. Ya hablamos que ese hombre tiene su mamá, que es la Virgen, y se sabe cuidado por ella. Y el mejor lugar es el seno de la Virgen, sus brazos, su regazo. Así como en la Villa de Guadalupe se ve muy bien, ¿no? No estoy aquí, yo soy tu madre. Es decir, yo estoy aquí, tranquilo, ¿no? Y la Virgen lleva siempre a Dios, ese es su camino. Aquí no vimos, vivos, y tampoco vimos, porque no estaba Anunciaciones, y sí vimos un video de Arguments. Luego hablamos de la resurrección. Aquí ya fue durante la suspensión de clases coronavirus. Y aquí lo interesante es que el hombre está llamado a resucitar, ya lo explicamos. No abundo más. La idea es que resucito en un cuerpo glorioso y estaré en un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, también glorioso, para que habite ese cuerpo glorioso de alguna manera. Aquí vimos el videito de la Dama y la Muerte, que nos lo mandó un alumno, gracias. Y ya no vimos nada del Requiem de Mozart. Se acabó quién era el ser del cristiano y ahora hablamos del vivir, que fue la liturgia. Aquí la idea importante eran las dos flechitas, flecha roja para arriba, eh, ¿no es cierto? Flecha roja para abajo, Dios que bendice al hombre, y flecha verde para arriba, el hombre bendice a su vez a Dios. Y en la liturgia, Dios bendice al hombre, le da su gracia y el hombre puede responderle siempre a Dios. Hay ese movimiento, ascenso y descenso siempre. La liturgia de la iglesia se vive en sus sacramentos, en la liturgia de las horas, que son aquellas oraciones que tienen que rezar los religiosos y los padrecitos, y también rezan otros laicos en la mañana, en la tarde, etcétera. Y en la liturgia el hombre realmente entra en contacto con Cristo, es verdad, ahí lo encuentro. Ese Cristo que vino hace 2000 años sigue estando en su iglesia, en su palabra y en sus sacramentos y en su gobierno. Y lo encuentro en la liturgia. Allí estoy con Él, realmente estoy con Él y vivo su vida junto y lo amo y me dejo amar por Él, ¿no? Ahí vimos el video de Soy Amante, Proof no se pudo ver, Blue Brothers lo evitamos. Luego hablamos de la oración o del hablar del hombre, ese ser que vive, habla. Y de la oración dijimos que ese hombre es capaz de hablar con Dios. Soy capaz de hablar porque Dios me dio inteligencia, me dio voluntad y me dio un cuerpo. Entonces puedo decir palabras. Los ángeles también dicen verbos o palabras, pero son como inteligibles, son espirituales, ¿no? En el caso del hombre, puede ser un movimiento del corazón, parecido al de los ángeles, pero además palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera. Ese hombre es capaz de comunicarse con Dios, porque Dios lo permite. Si no, yo no podría brincar ese abismo. Si soy hijo de Dios en el bautizo, estoy bautizado, tengo la vida, la gracia de Dios, vivo en gracia de Dios. Por lo tanto, ya estoy viviendo la vida de Dios y la vida implica hablar en el hombre. Si no, pregúntale a tu mujer que se dedica a hablar todo el día siempre. Aunque estés dormido, sigue hablando, ¿no? Y es importante en la vida del hombre. Y el hombre tiene que hablar con Dios. Eso es la oración. Hay distintas maneras de hablar. Te pido por fulano, te pido perdón, te doy gracias, te alabo, ¿no? Toda la riqueza de los sentimientos humanos se manifiestan en los distintos tipos de oración. Allí no pudimos ver el video de cena y tampoco el de los Padres Nuestros. Y luego hablamos de obrar, que fue la sesión 27 que acabas de oír o de ver, y hablamos un poquito del hombre. El obrar se va a ver bien en AT2, prepárate, ánimo campeón, va a ser todo la moral cristiana y es súper interesante. Tú ya tuviste un curso en la 27, la sesión anterior, de moral fundamental. ¿Cuál es el organismo del hombre para responder a Dios? Virtudes humanas, virtudes teologales, dones del Espíritu Santo, frutos, qué es obrar bien, las fuentes del obrar, qué es un pecado mortal, etcétera. Aquí si puedes hacer esta actividad, hazla. La verdad es que a mí no me gusta mucho. Si tienes el link, ahí es una clase de catecismo muy sencilla en la que te dice qué es el hombre. Después de este resumen de ahorita, de qué es el hombre y de todo un curso, un semestre, por favor critica. Por eso se llama criticón esa actividad, ¿no? Pregúntate, ¿es buena la estrategia explicativa para decir que es un hombre, sí o no?
¿Es buena la definición de hombre que da el video? ¿Sí o no? ¿Por qué? Luego tú da una definición sencilla de hombre a la luz de la antropología teológica. Ya la dimos al inicio de la sesión 27 y también al inicio de esta sesión 28. Bueno, y esa definición que es muy sencilla, que ya sabes, hazla un poquito más amplia, según lo que has visto en todo el curso. Esto ya no. Y aquí se acaba la sesión 28. Gracias. Adiós. Bye.